Bueno, bienvenidos entonces a la clase de clustering. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, bien, genial. Arrancamos entonces con la clase de clustering. Cualquier pregunta que tengan me van avisando, pueden, en lo posible, hablen, abran el micrófono, pero bueno, si no, pueden escribir por el chat. Arrancamos entonces con un poco de contexto, como decía una de las preguntas ahí que vimos en el Kahoot, para entender dónde estamos parados. En esta parte de la materia estamos parados dentro de la rama de la ciencia de datos que tiene que ver con el aprendizaje no supervisado. Nosotros, cuando terminamos con la parte de pandas, de visualización de datos, de Spark, arrancamos con la parte de aprendizaje supervisado, vimos algoritmos de Machine Learning, regresiones, clasificaciones, y todos esos algoritmos involucraban un conjunto de p variables, x1, x2 hasta xp, y tenían asociada una variable objetivo, una variable i que queríamos predecir, a partir de todas las otras columnas, de todas las otras variables que teníamos en el set de datos. En este caso, ya con la clase pasada que dio Juli de reducción de dimensiones, estamos dentro del ámbito del aprendizaje no supervisado, para el cual arrancamos con un mismo set de datos, que tenemos p variables también, como estuvimos trabajando durante toda la materia, pero no tenemos una variable que queremos predecir, sino que vamos a querer hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, querer reducir las dimensiones, como vimos en la clase pasada, y en este caso lo que vamos a querer hacer tiene que ver con agrupar a los datos en clústeres. Los clústeres son grupos, y los queremos agrupar de manera tal que todos los datos, todas las observaciones que estén dentro de un mismo clúster sean similares entre sí, pero que sean diferentes a las que están en otros clústeres, al resto de los clústeres. Pero lo que me parece importante que quede claro es que no tenemos una variable a predecir en estos algoritmos. Bien, vamos a arrancar entonces con K-means clustering, que es uno de los algoritmos que estuvieron viendo en los videos teóricos. Vamos a hacer un repaso de los algoritmos y después vamos a ir un poco más al código. Entonces, K-means clustering, ¿en qué consiste? Para este algoritmo tenemos que especificarle como input el número K deseado de grupos o clusters que queremos crear, C1, C2 hasta CK. Como vimos recién en el Kahoot, que hay algunas preguntas que eran un poco tramposas, hay algunos algoritmos de clustering para los cuales uno tiene que pasarle como input, antes de correr el algoritmo, qué cantidad de clusters K desea crear. En otros casos hay otros algoritmos que automáticamente tal vez encuentra el K óptimo o tal vez te muestra posibilidades para diferentes K, como ahora vamos a ver y calculo que ya habrán visto en la parte teórica. En este caso, para K-means, tenemos que especificar en un principio qué valor de K queremos usar, cuántos clusters queremos. Y la idea detrás de el clustering de K-means tiene que ver con la varianza intracluster. La varianza intracluster se define como esta variable W para un determinado clúster C sub K, y se define como 1 sobre la cardinalidad de ese clúster, es decir, la cantidad de observaciones, la cantidad de datos que tiene ese clúster, ese grupo, multiplicado por, veamos esta sumatoria, esta doble sumatoria. Primero vamos a recorrer acá cada uno de los i que están en el clúster, o sea, cada una de las observaciones que tenemos en el clúster K. Recuerden, estamos calculando la varianza para un solo clúster, ¿sí? Entonces recorremos cada uno de los puntos que tenemos en este clúster K y recorremos cada una de las variables que tenemos en nuestro set de datos, desde j igual a 1 hasta p. Y en todos los casos lo que hacemos es vamos sumando la diferencia al cuadrado de este k, este x de k sub j, es el promedio que tiene la variable j en el clúster K. Y le restamos a eso el valor que tiene la variable j en la observación i de nuestro clúster, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, llegamos a este w de C sub k, es una medida de cuánto varían o cuánto se parecen los datos dentro de un mismo clúster. Entonces, K-means parte de esta idea, la idea de minimizar entonces la varianza intraclúster, pero como decía recién, esta varianza intraclúster es una métrica que nos sirve para entender cómo varían los datos dentro de un clúster. Entonces, si nosotros queremos minimizar la varianza intraclúster, queremos hacerlo para todos los clústeres. De ahí entonces surge la idea de minimizar la suma de las varianzas intraclústeres de todos los clústeres que tenemos. Entonces, fíjense que tenemos para cada uno de los clústeres, desde k igual a 1 a este k mayúscula, queremos minimizar la suma de estas varianzas intraclústeres. Ahora, este problema es muy difícil de resolver porque existen k a la n formas de dividir en observaciones en k grupos. Pero la idea que quiero que se lleven de acá es que partimos de esto, de que queremos minimizar la varianza que tiene cada uno de los clústeres.
Y así entonces surge un algoritmo que intenta resolver este problema de minimización. Por supuesto que no va a ser de forma óptima, no va a ser resolviendo el problema de minimización, sino que va a intentar hacerlo de una forma tal vez más rudimentaria, pero va a intentar imitar ese resultado. Entonces el algoritmo de Cummings tiene estos 4 pasos. En un primer paso se asigna de forma aleatoria a cada una de las observaciones que hay en el set de datos completo a uno de los K-clusters. Entonces recuerden que teníamos como input al algoritmo de clustering la cantidad K de clúster que queríamos formar. Entonces, por cada una de las observaciones que tenemos en nuestro set de datos, decidimos de forma aleatoria a qué clúster se le asignamos. Luego, con un segundo paso, para cada uno de los K-clusters que se forman, calculamos el centroide del clúster. El centroide del clúster no es más que un vector. Si estamos trabajando con 2 dimensiones, será un vector de 2 dimensiones, en 3 será de 3 dimensiones, que tiene el promedio de cada una de las variables que tenemos para todas las observaciones que hay dentro de un clúster. Entonces, para cada uno de los K-clusters que tenemos, calculamos el centroide de ese clúster. Y en un paso 3, asignamos a cada observación al clúster cuyo centroide esté más cerca. Recuerden que en la primera iteración, en el primer punto, lo que hacemos es asignar a los puntos de forma aleatoria a un clúster. Entonces, después lo que hacemos, después de calcular los centroides, es iteramos y decimos, bueno, cada uno de los puntos lo vamos a asignar nuevamente, o sea, vamos a reemplazar esa asignación que hicimos, o tal vez la aleatoria ya estaba bien puesta, ya estaba, digamos, ya el punto estaba tal vez asignado al clúster cuyo centroide está más cerca, pero si no, lo cambiamos, y después volvemos al paso 2 mientras las asignaciones sigan cambiando. Va a llegar un punto en el cual todos los puntos van a estar asignados o van a tener el label del clúster cuyo centroide tienen más cerca. Ahora lo vamos a averiguar en un ejemplo para que se vea más visual. Pero esta es la idea del algoritmo. Y en Cummings el parámetro que podemos optimizar es la cantidad K de clústeres que tenemos que formar. Uno a priori no sabe qué valor puede poner. En principio tiene que ser un número positivo, ¿no? Entero y menor o igual a la cantidad de observaciones. En realidad, igual a la cantidad de observaciones no tiene mucho sentido, porque tendríamos un clúster para cada punto, lo cual no hace ningún sentido, pero tendría que ser un número mayor que 1, porque si no también si es 1 es un clúster solo, o sea, todos los datos forman el mismo clúster, que tampoco es muy útil. Entonces tiene que ser de 2 hasta un cierto valor razonable que sea menor a la cantidad de observaciones. Entonces veamos ahora un ejemplo. Tenemos este set de datos, tenemos 2 variables, o sea que lo vamos a hacer en 2 dimensiones. Como ven, tenemos x1 y x2 y no tenemos una variable objetiva a predecir, sino que tenemos estas 2 variables, estas 2 columnas. Entonces, visualizamos los datos que tenemos, ¿sí? Tenemos todos estos puntos, hacemos un scatter plot de los datos, y entonces lo que decía el algoritmo es que en un primer punto, en un primer paso, lo que hay que hacer es asignar a cada uno de los puntos que tenemos a alguno de los 2 clústeres. En este caso elegimos, porque tuvimos ganas, de hacer K igual a 2 clústeres, pero podrían haber sido 3, 4, los que sean, siempre y cuando menos que la cantidad de observaciones que tenemos. En este caso, para el ejemplo, elegimos K igual a 2, y de forma aleatoria asignamos a cada uno de los puntos a uno de los 2 clústeres. En este caso tenemos clúster rojo y clúster celeste. Entonces, como ven, de forma aleatoria se asignaron a los puntos a alguno de los 2 clústeres. Como ven, este agrupamiento en un principio no tiene tanto sentido porque no cumple la heurística o la consigna que teníamos al principio, que era que los datos de un mismo clúster sean similares entre sí, pero distintos a los de los otros clústeres. Ven que acá tenemos puntos rojos que en principio parecerían que son más cerca de estos puntos celestes que de este punto rojo que tenemos acá, por ejemplo. Pero es la primera iteración que se asignan los puntos de forma aleatoria. Entonces, el algoritmo decía entonces que había que calcular los centroides. Entonces, para cada uno de los clústeres, fíjense, para el clúster celeste, para el clúster rojo, se calculan los centroides, que son estos puntos que están acá, ¿sí? Y lo que decía el algoritmo que había que hacer es, ahora, iterar por cada uno de los puntos que tenemos y verificar, calcular la distancia que hay desde el punto a cada uno de los centroides y asignar al punto al centroide que esté más cerca. Entonces, como ven, este punto que estaba de color celeste, asignado al clúster 2, sería en este caso el clúster celeste. Cuando se calcula la distancia de este punto al clúster celeste y al clúster rojo, como la distancia del clúster celeste es menor que la distancia del clúster rojo, entonces este punto se mantiene en el clúster celeste. Que es distinto tal vez a lo que pasa, por ejemplo, con este punto que está acá. A este punto, si se le calcula la distancia al clúster celeste y al clúster rojo, puede por ahí no parecer tanto a simple vista, pero si se das cuenta, si da así, este punto está más cerca del clúster celeste que del clúster rojo. Entonces, en la iteración esta, este punto de rojo pasa a ser celeste. Y así se hace con cada uno de los puntos. Se calcula la distancia de los 2 clústeres y se elige el clúster que esté más cerca. O sea, mejor dicho, se calcula la distancia
a los centroides de cada clúster y se elige el clúster cuyo centroide esté más cerca. Y así queda en nuestra primera iteración las asignaciones de los clústeres. Si avanzamos en una segunda iteración, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Calculamos los dos centroides, que cada vez fíjense que están más separados, que es la idea de lo que queremos, ¿no? Queremos que los clústeres estén separados lo más posible, que no sean tan similares entre sí. Los centroides están más lejos, calculamos de vuelta las distancias de cada punto a cada centroide, y lo asignamos al centroide más cercano. Y fíjense que ahora ya empieza a tener un poco más de sentido la asignación, ¿sí? Tenemos el clúster celeste acá y el clúster rojo de este otro lado. A simple vista uno podría pensar que esto ya está resuelto, pero el algoritmo dice que tenemos que seguir un poco más, tenemos que volver a calcular los centroides, fíjense, tenemos acá los centroides, y volvemos a iterar por cada uno de los puntos y calculamos la distancia del punto al centroide celeste y al centroide rojo. Y ahora, como ninguno de los puntos cambia de clúster, cambia de label, cambia de color sería, entonces el algoritmo terminó acá. Y así queda la asignación final de los puntos, con los dos centroides. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí. ¿Cómo encontrar los centroides? ¿Cuál es el algoritmo para elegir un centroide? No, no hay un algoritmo para elegir los centroides, sino que es agarrar, por ejemplo, imagínate en este caso para el centroide del clúster azul. Lo que habría que hacer es un vector el centroide que, fíjate que está compuesto por un punto X y un punto Y, que es básicamente el promedio de las X de los de los puntos del clúster celeste y de las Y de este clúster. Es el promedio, en este caso. O sea, agarraríamos acá 2 más... O sea, no es un punto real, sino es un punto que calcula a partir de todo lo demás. Claro, es un punto, no es del set de datos que tenemos, Claro, sino que claro. lo usa el algoritmo, lo crea el algoritmo para poder funcionar, digamos, para poder hacer las asignaciones. Claro, Pero claro. si la pregunta es cómo se calcula, es simplemente el promedio de las X y de las Y, en este caso porque tenemos 2 dimensiones, pero sería lo mismo en 3, 4, en n dimensiones, de cada uno de los puntos de cada uno de los clústeres. Acá sería, no sé, 2 más, creo que esto es 2,5 más 4 más 4, dividido 4, porque tenemos 4 observaciones en el clúster celeste, eso te da la X esta. Y lo mismo para la Y. Bien. Tenemos ahora, como habrán visto en la parte teórica, algunas variaciones a K-means. Una de ellas es K-means más. Sí. Bien, ahí Nati hace un comentario genial. Cómo elegir los puntos es un tema interesante, ya que K-means es sensible a la inicialización que se haga antes de comenzar a iterar. Exacto, y justo con eso que dice Nati, tenemos acá esta variación a K-means, que lo que hace es intentar mejorar la inicialización de los centroides de los clústeres. Entonces fíjense cómo cambia un poquito el algoritmo. En el punto 1 del algoritmo seleccionamos un punto aleatorio del set de datos como centroide inicial. Recuerdan que en el K-means original lo que hacíamos era, en el primer punto, para hacer las asignaciones iniciales, de forma aleatoria asignamos a cada punto a uno de los clústeres y después calculábamos los centroides. Acá lo que hace es otro enfoque, que es seleccionar a uno de los puntos del set de datos como centroide inicial. Y luego calcular la distancia de cada uno de los puntos restantes, que no fue elegido como centroide, al centroide más cercano. En este caso solo tenemos un punto, pero esto es iterativo, fíjense, se repite. Entonces en este caso se calcula la distancia de todos los puntos a ese centroide elegido. Y luego lo que se hace es para cada uno de esos puntos restantes, se calcula la probabilidad de ser elegido como nuevo centroide. Y esa probabilidad se calcula como la probabilidad de que un punto XY sea elegido como centroide, se calcula como la distancia esta que calculamos antes, de ese punto al centroide más cercano, que en la primera iteración va a ser solo un centroide, al cuadrado, sobre la suma de esas distancias para cada uno de los puntos que tenemos en el set de datos. El punto que tenga probabilidad más alta va a ser elegido como nuevo centroide. Entonces ya de tener un centroide, vamos a tener 2 centroides. El hecho de elegir el punto que tenga esta probabilidad más alta es la idea de elegir el punto que sea lo más separado posible, lo más lejano posible al otro centroide. Entonces así tratar de que el algoritmo ya empiece con una selección inicial de centroides un poco más certera, un poco más precisa al agrupamiento que queremos hacer. Entonces elegimos el punto con probabilidad más alta de ser un nuevo centroide y volvemos al paso 2 hasta obtener K centroides. Si dijimos que K es igual a 2, por ejemplo, vamos a volver a este punto, vamos a volver a calcular un centroide de esta manera, vamos a tener nuestros 2 centroides, y una vez que tenemos esos 2 centroides, ya pasamos a hacer el algoritmo como lo conocemos. Pero de esta forma inicializamos los centroides de otra forma un poco tal vez más certera, más precisa, ¿sí?
Otra variación a K-means es K-means online, que es muy útil cuando tenemos conjuntos de datos muy grandes que tal vez no pueden ser procesados de una sola vez por limitaciones de memoria. Entonces fíjense lo que hace este algoritmo. En un primer paso inicializa los K-centroides de manera aleatoria, como hicimos en el K-means original, o usando alguna técnica de inicialización como en K-means ++. Y en un segundo paso, para cada punto del set de datos X, lo que se hace es, se lo asigna al centroide más cercano C, y se actualiza el centroide en el momento. Entonces se actualiza el centroide usando una tasa de aprendizajes que puede ser constante o puede ir decreciendo con el tiempo. Entonces, fíjense que el centroide se calcula como el centroide que tenemos más la tasa de aprendizaje multiplicada por el valor, el punto que estamos iterando en este momento, menos el valor del centroide. Y volvemos al paso 2 mientras las asignaciones sigan cambiando. Fíjense que de esta forma, entonces, vamos paso a paso, en cada una de las, cada vez que iteramos por cada uno de los puntos, vamos actualizando nuestro centroide. Y no tenemos que hacer cálculos tan complejos todo el tiempo de calcular el promedio de tantos datos, ¿sí? Bien. Si no hay ninguna duda, entonces pasamos a otro algoritmo de clustering, que es el de clustering jerárquico. Este algoritmo de clustering jerárquico, a diferencia de K-means, no necesita que especifiquemos en un principio la cantidad K de clusters que deseamos. Este algoritmo, como vamos a ir viendo, nos va a permitir obtener agrupamientos para diferentes valores de K. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces, a diferencia de K-means, no tenemos que decirle qué valor de K queremos, sino que nos va a mostrar posibilidades para diferentes valores de K, diferentes agrupamientos. Entonces, el algoritmo consiste en los siguientes pasos. Inicialmente, cada una de las observaciones es un clúster diferente. O sea que inicialmente vamos a tener la misma cantidad de clusters que de observaciones que tenemos. Que esto no es para nada útil, pero el algoritmo arranca desde este paso. En un segundo paso tenemos que ir iterando, y lo que vamos a hacer es calcular todas las distancias interclusters e identificar el par de clusters con menor distancia. Entonces, fíjense, en un principio por cada punto tenemos un clúster. Entonces lo que hacemos es, por cada punto calculamos las distancias que hay al resto de los puntos, al resto de los clusters, y el par de clusters que tengan menor distancia se van a fusionar. Y volvemos así hasta tener dos iteraciones, hasta la iteración 12. Fíjense que arrancamos de la iteración n hasta la iteración 2. O sea, hasta la iteración 1 no tiene sentido porque ahí tendríamos un solo clúster y como ya contamos antes, no tiene sentido tener un solo clúster. Entonces, la idea es ir identificando los clústeres que estén más cerca e ir fusionándolos. Entonces ahí la pregunta que puede llegar a surgir es, ¿cómo hacemos para calcular distancias entre clústeres? Porque tal vez entre puntos es más intuitivo pensar en distancias, uno puede pensar en la distancia euclídea, la Manhattan o alguna otra métrica de distancia, es más intuitivo tal vez, porque tenemos los puntos, pero cuando tenemos un clúster, ¿cómo se hace? Bueno, entonces para eso tenemos 4 enfoques distintos usados para calcular distancias entre clústeres. Creo que alguna pregunta hubo de esto en el Kahoot. Fíjense que el primero que tenemos es el complete linkage. En este caso obtenemos la máxima distancia entre dos elementos del clúster A y del clúster B. O sea, fíjense que el complete es la máxima distancia entre dos puntos del clúster. El single lo que hace es obtiene la mínima distancia entre dos elementos del clúster. El average lo que hace es obtiene el promedio entre todas las distancias que hay para todos los pares posibles de elementos. O sea, si tenemos un clúster acá con muchos puntos, otro clúster acá con muchos otros puntos, se calculan todas las distancias que hay entre cada par de puntos y se elige la promedio. Y si no tenemos el centroid linkage, que lo que hace es obtiene la distancia entre los centroides de ambos clústeres. Son 4 enfoques distintos, y uno podría probar con diferentes para ver qué resultados tiene. Por eso te he puesto acá como parámetros que se pueden optimizar, parámetros que uno puede ir probando y cambiando, hasta encontrar alguno que llegue a... Tal vez uno no puede pensar cuál es el óptimo, no puede saber cuál es el óptimo, pero tal vez uno que le cierre más, o uno que parezca más acertado. Veamos entonces ahora con el mismo ejemplo, con el mismo set de datos que teníamos antes, cómo quedaría el agrupamiento con clustering jerárquico. De vuelta, tenemos solamente dos variables, dos columnas, x1, x2, no tenemos variables que queremos predecir. Y entonces, bueno, tenemos acá los datos, el scatterplot, y tenemos un agrupamiento inicial para k igual a n clusters. ¿Sí? Como dijimos antes, en un primer paso del algoritmo lo que hace es asignar a cada uno de los puntos a un clúster distinto. Entonces tenemos 8 clusters porque tenemos 8 observaciones. Bien. Entonces, lo que tendremos que hacer ahora es, si volvemos al punto anterior, calcular cada una de las distancias que hay entre pares de clúster. Entonces, por ejemplo, si tenemos este clúster de acá,
Teníamos que calcular la distancia de este clúster rojo con este, con este, con este otro, y así con cada uno, y lo mismo para este y para cada uno de los clústeres. Y el par de clústeres que tengan menor distancia se fusionan. Fíjense que en este caso el par de clústeres con menor distancia son estos dos, o sea, este y este eran los dos clústeres que tenían menor distancia. Entonces se unen y forman uno acá. Entonces ahora este clúster verde, o sí, este verde celeste, turquesa, no sé qué color es un clúster con dos observaciones ahora, ¿sí? Mientras que los otros se mantienen con una sola observación. Y ahora volvemos a calcular las distancias de cada clúster con cada otro clúster. Entonces fíjense, del rojo calculamos con este la distancia, calculamos con este la distancia, y con este que está acá, formado por dos observaciones, vamos a tener que elegir qué enfoque usar. Si usamos, por ejemplo, el de la distancia más lejana, va a ser esta distancia. Si usamos la distancia más cercana, va a ser este. Si usamos la promedio, va a ser este. Y la del centroide, en este caso, va a ser, entiendo que la misma. Pero uno tiene que definir, porque si no el algoritmo no sabe cómo calcular la distancia entre un centroide y otro. Así entonces se resuelve, en esta iteración, que los dos clústeres que tienen menor distancia son este rosa con este celeste. Entonces acá se unen y forman otro clúster. Fíjense que ahora tenemos 6 clústeres. Si seguimos avanzando va a pasar lo mismo, ¿sí? Se van a calcular todas las distancias y se van a ir formando clústeres. Fíjense que ahora este punto que estaba acá suelto, en un clúster solo, se une a este que teníamos acá y forman un clúster de 3 elementos. Entonces ahora tenemos 5, este otro y estos 3 que están separados. Con 4 clústeres seguimos haciendo el mismo procedimiento, ahora se unen estos dos y forman un solo clúster. Con 3 clústeres, ¿sí? Lo que sucede es que nos quedan estos 3 así. Y volvemos, ¿no?, a calcular las distancias entre este clúster con el verde, con el celeste, y lo mismo el verde con el celeste, ¿sí? Y obtenemos que los dos que tienen menor distancia son el rojo con el verde. Entonces se fusionan y así nos queda la asignación entonces. El clúster rojo y el clúster celeste. Fíjense cómo un algoritmo distinto nos da un agrupamiento distinto. Este agrupamiento es distinto al que nos había dado K-means para K igual a 2, si recuerdan, porque el agrupamiento que nos había dado era esto como un solo clúster y esto otro como otro clúster. Fíjense que en este caso nos dio otro agrupamiento distinto. Bien, ¿alguna duda del clustering jerárquico? Yo tengo una consulta, Sí. no de clustering jerárquico, sino en general. Sí. ¿Cómo determinas si este clúster es mejor que el anterior? Bueno, es una buena pregunta. En principio uno no puede determinar eso, ¿no? Porque no tenemos una variable objetivo, como decíamos antes. Muchas veces la idea de usar clustering es cuando uno quiere agrupar los datos. Imagínate, por ejemplo, un uso podría ser una empresa que tiene clientes y de repente quiere decir, quiero agrupar a mis clientes en, no sé, 5 grupos porque quiero hacer promociones especializadas para grupos que sean de usuarios que sean similares entre sí. Y bueno, no sé si un agrupamiento es mejor que el otro, en principio. No hay una verdad, una certeza con la cual podamos comparar y decir si esto es real o no, ¿sí? Por eso tal vez lo hace un poco más divertido clustering que a Machine Learning, en el cual sí tenemos el valor real o lo que estamos buscando acá. En principio no sabemos si este agrupamiento que nos dio acá para K igual a 2 es mejor o peor que el otro. Tal vez en este caso tenemos 2 dimensiones, lo podemos visualizar, parece más intuitivo, tal vez agrupar de esta forma que de la otra forma. Pero ya imagínate cuando tengas 3, 4, 5, 6 dimensiones, n dimensiones, ya no se puede visualizar, y mucho más cuando no conocemos con qué estamos trabajando, no conocemos la realidad, no hay una verdad. Entonces, en un principio no hay una respuesta correcta, ¿sí? Bien, avanzamos entonces con clustering espectral. Este algoritmo lo que utiliza es reducción de dimensiones al set de datos y luego aplica K-means a ese resultado. Y lo suele ser muy útil para detectar clusters con formas arbitrarias. Por ejemplo, clusters con formas no lineales o con formas que, por ejemplo, una está dentro de la otra. Ahora vamos a ver un ejemplo con el código, pero resulta ser muy útil para este tipo de cosas. Fíjense el algoritmo que utiliza clustering espectral. El algoritmo es el siguiente. Primero tenemos que construir la matriz de afinidad o similaridad que la llamamos W. Esta matriz nos va a permitir, vamos a decir lo siguiente. La matriz de afinidad W es una matriz simétrica, ¿sí? Donde el elemento W y J representa una métrica de similitud entre los puntos I y J. Es decir, vamos a crear una matriz para intentar tener para cada uno de los puntos una forma de medir cuán similares son o diferentes son entre sí.
Entonces, el punto de la fila I y de la columna J va a determinar cuán similares son el punto I y el punto J. Y por supuesto que va a ser una matriz simétrica, ¿sí? Y para encontrar esta métrica de similitud entre los puntos, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es utilizando esta función que se llama Radial Basis Function, RBF, que lo que hace es, para cada punto, o sea, para calcular la similitud entre el punto I y el punto J, lo que hacemos es esta cuenta, esta fórmula, la cual es E elevado a la menos la norma del punto, la norma al cuadrado de la diferencia entre el punto I y el punto J, dividido 2 por este sigma elevado al cuadrado. Este sigma es un parámetro que tenemos que definir nosotros cuánto vale, ¿sí? Tenemos que, tal vez, optimizarlo, tenemos que nosotros decidir cuánto vale. Esta es una forma de encontrar una similitud, una métrica de similitud o de afinidad entre dos puntos. Y la otra forma es, tal vez un poco más intuitiva, que es la de vecinos más cercanos, la cual dice que el punto IJ de la matriz W va a ser 1 si J está entre los K vecinos más cercanos de I. Y de lo contrario va a ser 0. Pero eso es un poco más intuitivo, no tenemos una fórmula detrás, sino que simplemente agarramos, por ejemplo, el punto I, nos fijamos si el punto J está entre sus K vecinos más cercanos, si está, le ponemos un 1, si no, es un 0. La cuestión es que tenemos que armar una matriz W que sea simétrica y que tenga para cada uno de los puntos una forma, una métrica de similitud. Una vez que tenemos esa matriz, vamos a construir la matriz laplaciana L, la cual se compone por la resta de la matriz D menos la matriz W. Esta matriz W es la que calculamos recién, la de afinidad o la de similitud. Y D es una matriz diagonal, lo que quiere decir entonces que todos sus elementos son 0 salvo su diagonal, que en el elemento D y I tiene la suma de afinidades del nodo I. ¿Sí? Fíjense, para el elemento de la matriz II, lo que hacemos es sumamos las afinidades que se relacionan con ese elemento. Entonces obtenemos esta matriz L, la matriz laplaciana, y lo que hacemos es obtenemos los autovalores y los autovectores de la matriz laplaciana L. Estamos reduciendo las dimensiones. Creamos entonces una matriz U que está formada por los K autovectores asociados a los K autovalores más chicos de L. Entonces volvemos, ¿no? Tenemos la matriz laplaciana L, calculamos los autovalores y los autovectores. Elegimos los K autovalores más pequeños y armamos una matriz U con en sus columnas los K autovectores que están asociados con esos K autovalores más pequeños. Y a esa matriz le aplicamos K-means. Los parámetros entonces que podemos optimizar son este sigma, que nos sirve para construir la matriz de afinidad si se utiliza este método RBF, y el valor de K de la cantidad de autovalores que podemos usar. Acá no necesariamente tiene que ser una cantidad de autovalores igual a la cantidad de clústeres, pero generalmente se usa que la cantidad de clústeres sea igual a la cantidad de autovalores, ¿sí? Así que optimizando la cantidad de autovalores estamos optimizando la cantidad de clústeres que vamos a usar. Bien, ¿alguna duda de clustering espectral? Acá no tenemos un ejemplo porque es aplicar cuentas sobre una matriz y después aplicar K-means, así que en términos de clustering es lo mismo que vimos antes. Bien, seguimos entonces con DBSCAN. ¿En qué consiste este algoritmo? Este algoritmo está basado en el concepto de densidad, es decir, queremos encontrar zonas en las cuales haya una densidad de puntos alta e identificar estas zonas como un clúster. Este algoritmo puede determinar de forma automática la cantidad de clústeres óptima y además detecta outliers este algoritmo. Es decir, este algoritmo nos va a dar como resultado una cierta cantidad de clústeres, o sea, datos agrupados en clústeres, y algunos datos puede que sean marcados como outliers. ¿Cómo funciona el algoritmo de DBSCAN? El algoritmo funciona de la siguiente forma. En un primer paso, elegimos un punto de forma aleatoria y verificamos si pertenece a alguno de los clústeres ya formados. En un principio, no vamos a tener ningún clúster, así que no va a pertenecer a ningún clúster ese primer punto. Entonces, si pertenece a algún clúster, se deben buscar los vecinos a distancia menor o igual a epsilon y agregarlos al clúster. Si no pertenece a ningún clúster, se debe verificar si tiene como mínimo k-1 vecinos a distancia menor o igual a epsilon. Si los tiene, entonces se forma un clúster con esos puntos. Y si no lo tiene, es un outlier. Ahora vamos a ir paso por paso con un ejemplo, para ir viendo cómo funciona el algoritmo, pero la idea es esa. Elegimos un punto, si ya está en algún clúster, ya está asignado a un clúster ese punto,
buscamos cuáles son sus vecinos que están a una distancia menor o igual a epsilon, que tenemos que definir nosotros cuál es ese epsilon, ¿sí? Es un umbral de distancia que tenemos que definir nosotros. Entonces, si ese punto que elegimos ya pertenece a un clúster, agregamos a los vecinos que están cerca suyo a ese clúster. Si no pertenece a ningún clúster, entonces lo que hacemos es nos fijamos si tiene K menos un vecinos, que ese K tenemos que definir nosotros, ¿no? Es como una mínima cantidad de vecinos que necesitamos, o mínima cantidad de nodos o de puntos que queremos tener en un clúster. Porque no queremos tener el clúster con un solo vecino o con dos vecinos. Entonces por ahí decimos, bueno, queremos tener, para formar un clúster, 3 vecinos mínimamente, 3 nodos en un clúster. Entonces, si ese punto que elegimos no está asignado a un clúster y no tiene menos de 3 vecinos o 2 vecinos o la cantidad que definamos nosotros de vecinos cerca, entonces es un outlier. Si los tiene, entonces se forma un clúster con esos vecinos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces los parámetros que podemos optimizar son epsilon, que es la distancia mínima entre dos puntos para estar en un mismo clúster, y este K, que sería la cantidad mínima de puntos que puede tener un clúster, ¿sí? La cantidad mínima de muestras, de observaciones que puede tener un clúster para hacer un clúster. Entonces vamos a verlo con un ejemplo que tal vez se entienda mejor. Tenemos este set de datos, ¿sí? Y vamos a usar epsilon igual a 0,5 y K igual a 3. Es decir, para que dos puntos formen un clúster o puedan incorporarse a un clúster, tienen que estar a distancia menor o igual a 0,5, y para que un clúster sea un clúster, necesitamos tener al menos 3 puntos en ese clúster. Entonces fíjense, de forma aleatoria agarramos algún punto. En este caso agarramos este punto de acá. ¿Qué nos decía el algoritmo? Veamos qué nos decía el algoritmo. Decía, elegir un punto de forma aleatoria. Ya lo elegimos. Y verificar si pertenece a algunos clústeres ya formados. No tenemos ningún clúster por ahora, así que no pertenece, así que entramos en el punto B. No pertenece a ningún clúster, entonces lo que hacemos es, verificamos si tiene como mínimo K menos un vecinos a distancia menor o igual a epsilon. En nuestro ejemplo, K era igual a 3. O sea, necesitamos dos vecinos que estén a distancia menor o igual que epsilon, ¿sí? En este caso, parecería ser que este punto que está acá está a distancia menor o igual a epsilon, pero es solo uno. Nosotros necesitábamos dos, por cómo definimos nosotros nuestros parámetros de entrada para el algoritmo. Entonces este punto queda marcado como un outlier, en este ejemplo. Porque tiene 1, o tal vez 0, yo creo que este sí está a distancia menor o igual a epsilon, pero si no tiene solo 1, que está a distancia menor o igual a epsilon, y como no tiene 2, que es lo que pedía nuestro input, entonces este queda marcado como un outlier. Seguimos con otro punto, agarramos este punto que está acá ahora. Entonces agarramos este punto y hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué nos decía el algoritmo? ¿Está asignado a algún clúster? Por ahora este punto no está asignado a ningún clúster. Entonces nos fijamos si tiene, en este caso, K igual a 2, o sea, dos vecinos a distancia menor o igual a epsilon, que es 0,5. Y en este caso, como pueden ver, el punto este tenía todos estos vecinos que están marcados en verde a distancia menor o igual a epsilon. Fíjense que estos dos que están acá están cerca, pero no están a distancia menor o igual a epsilon. Entonces no entran dentro del clúster por ahora. Entonces se formó el clúster 1 y tenemos este punto que es un outlier. Tomamos otro punto ahora. Hacemos lo mismo. ¿Este punto está asignado a un clúster? No está asignado a ningún clúster. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos si tiene K menos un vecinos a una distancia menor o igual a epsilon. En este caso, tal vez este, pero no tiene 2, seguro. Entonces queda marcado como un outlier. Seguimos, marcamos otro punto de forma aleatoria. Hacemos lo mismo, calculamos a ver si tiene dos vecinos a distancia menor o igual a epsilon. ¿Qué sucede? Tampoco tiene dos vecinos a distancia menor o igual a epsilon. Se marca como un outlier este. Lo mismo hacemos con este punto. Hacemos con este punto. Este punto resulta que sí tiene varios. Fíjense que son los que quedaron marcados en violeta. Este punto que estaba acá tenía más de un vecino, más de dos vecinos a distancia menor o igual a epsilon. Entonces se forma otro clúster. Ahora tenemos clúster 1 verde y clúster 2 violeta. Y tenemos nuestros tres outliers. Elegimos otro punto, hacemos lo mismo, se forma el clúster amarillo, elegimos otro punto acá arriba, continuamos, se forma el clúster celeste, elegimos otro punto. Fíjense que el punto que se eligió acá, ya pertenecía a un clúster. Entonces ahora lo que hacemos es, arrastramos de alguna manera a estos otros puntos que son vecinos cercanos al clúster que ya estaba formado. Continuamos con este que está acá, se une a este clúster, continuamos con este que estaba acá, se une al clúster verde, y así continuamos hasta que nos queda nuestra asignación final. De esta forma, tenemos un clúster verde acá, el clúster violeta, el clúster amarillo, el clúster celeste y los tres outliers.
Entonces fíjense cómo este algoritmo de forma automática, sin que yo le dijera como input cuántos clusters quería, encontró 4 clusters y 3 puntos que son outliers. Fíjense qué útil que es para detectar estos outliers, ¿sí? Y la cantidad de outliers y la cantidad de clusters va a estar definida por el input que le demos en términos de el epsilon y el k, es decir, la distancia mínima para formar un clúster y la cantidad mínima de elementos que tiene que tener un clúster. ¿Bien? ¿Alguna consulta de esto entonces? Si no, pasamos ya al código. Genial. Bueno, vamos entonces al código. Bien. Vamos a ver entonces cómo podemos aplicar todos esos algoritmos que estudiamos recién en un ejemplo. Para eso entonces, bueno, vamos a importar pandas, como estamos acostumbrados. Importamos la librería Plotly para hacer algunos gráficos y para extraer de esta librería este dataset que se llama Iris. Este dataset es un dataset muy conocido que se usa mucho en Machine Learning, que tiene observaciones para plantas, observaciones de plantas de una familia que se llama Iris, y cada una de esas observaciones puede pertenecer a una subespecie o una subfamilia, no soy especialista en el tema, pero evidentemente hay 3 tipos de especies o de familias dentro de esta gran familia de plantas, que pueden ser setosa, virgínica, o la otra era multicolor o versicolor, me parece. Ahora lo vamos a ver. Y para cada una de estas observaciones tenemos el largo y el ancho del sépalo, el largo y el ancho del pétalo, y tenemos la clase a la que pertenece. Nosotros estamos usando este dataset para probar nuestros agrupamientos con clustering y ver cuánto se parece, que es un poco lo que preguntaba Santiago hace un rato, cuánto se parece a lo que sería un agrupamiento real en este caso. Porque en este caso tenemos el label, pero nosotros vamos a hacer los algoritmos, por supuesto, sin el label, y entre nosotros podemos ver cuán bien agrupan nuestros algoritmos. Pero lo que suele pasar en la vida real cuando aplicamos algoritmos de clustering es que no tenemos ningún label, no tenemos ni idea de cómo son esos datos, no tenemos ni idea si existen clases, tampoco sabemos cuántas existen y simplemente lo aplicamos para obtener segmentaciones de nuestro set de datos. En este caso lo usamos así para que sea un poco más divertido e ir jugando, ir viendo cómo nuestros algoritmos agrupan y se van agrupando más o menos parecido a lo que es la realidad. Bien. Entonces, acá tenemos entonces acá un scatterplot en 3D. Vamos a tomar solamente 3 de las 4 variables, el largo y el ancho del sépalo y el largo del pétalo, para que podamos hacer estos gráficos y podamos ir viendo, ¿sí? Porque si tomamos las 4 ya no podemos graficarlo. Esto es el agrupamiento real. Si tomamos estas 3 variables, así es como viene el set de datos agrupado con las observaciones reales. Pero ahora lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a quedarnos solamente con las 3 variables para hacer nuestros agrupamientos con clustering. Entonces, fíjense, hacemos un scatterplot ahora limpio, sin ningún label. Ya nos olvidamos que sabemos que existen 3, ni siquiera sabemos que existen 3 clases, tampoco sabemos de qué estamos hablando, tenemos 3 variables y se agrupan de esta forma con un scatterplot. Entonces vamos a avanzar ahora con K-means. Acá les dejo el link a la documentación, pero bueno, si lo googlean K-means sklearn, van a encontrar ahí la documentación, van a poder ver los parámetros que puede tener. Fíjense entonces que nos importamos de sklearn.cluster, esta clase K-means, y nos creamos en este caso una instancia con 3 clusters. Este ninit lo pueden buscar en la documentación, pero es la cantidad de veces que uno quiere que se corra K-means. K-means, por lo menos en la implementación que hace sklearn, te permite correrlo varias veces y de alguna manera como obtener un promedio, ponderar diferentes ejecuciones de K-means y obtener un resultado ponderado. Lo hacemos solamente con una iteración nosotros y elegimos K igual a 3 clusters. Porque nosotros conocemos de alguna manera cuántos clusters hay en la vida real. Pero ahora vamos a ver cuando lo optimicemos qué nos da. Le hacemos un fit, entonces a K-means le hacemos un fit con nuestros datos y obtenemos los labels que le asigna. Fíjense. A ver, ¿por qué tiene tantos? Vamos a hacer... Ahí va. Había algo que ya se había ejecutado antes. Entonces fíjense que a cada una de las observaciones que tenemos de nuestro set de datos le asignó el label 0, el label 1 o el label 2. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahora es, vamos a graficar nuestro agrupamiento y fíjense cómo agrupó. Fíjense que este grupito de datos que estaba acá
fue como bastante fácil tal vez para el algoritmo reconocerlo y probablemente esté igual que en la realidad. Y después los datos que tenemos acá, no sabemos bien si es exactamente el mismo agrupamiento que el de la realidad, pero bueno, parece que está bastante bien, porque tranquilamente podría el algoritmo haber dicho que, no sé, por ejemplo, todos estos puntos que están hasta acá, por ejemplo, hasta acá eran un clúster y estos que estaban acá era otro, pero bueno, el algoritmo se parece bastante a lo que conocemos nosotros de la realidad haciendo trampa, ¿no? Porque en realidad uno tranquilamente podría no saberlo como dijimos ya antes. Bien. Ahora vamos a ver cómo podemos optimizar el valor de K. Lo que podemos hacer para optimizar el valor de K es probar diferentes valores de K. En este caso vamos a probar desde el 2 hasta el 20. Lo que hacemos es, para cada valor de K, nos creamos una instancia de K-means y le pedimos que nos devuelva los centroides. Lo que estamos haciendo acá es, en realidad, este K-means.clusterCenters lo que hace es nos devuelve los valores de los centroides, si yo no entiendo mal, claro, para cada una de las observaciones que tenemos. Entonces, para cada uno de los puntos del set de datos nos devuelve el valor del centroide más cercano. Acá entonces tomamos los labels de cada punto asignados por el algoritmo, y lo que hacemos es vamos a ir sumando esta métrica de error, ¿sí? Entonces fíjense, para cada valor de K, inicializamos el error igual a 0, y vamos recorriendo cada uno de los puntos del set de datos, y le vamos sumando esta métrica de error, que fíjense que es el punto menos el centroide, ¿sí? Lo hacemos para X, lo elevamos al cuadrado, lo hacemos para Y y para Z, porque tenemos 3 observaciones. Y vamos agregando para cada uno de los valores de K el error, la suma del error, ¿sí? Entonces ejecutamos esto, después podemos graficarlo de esta forma, ¿sí? Fíjense, hacemos un scatter plot, en el cual tenemos todos los valores de K y el valor de error que se le asignó. Fíjense que para K igual a 2 tenemos un error bastante alto y el error va disminuyendo a medida que aumenta el valor de K. Esto tiene toda la lógica, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que K sea igual a la cantidad de observaciones y el error va a ser 0, porque cada punto va a estar asignado, cada clúster va a ser una observación sola, entonces no va a haber, el centroide va a ser el mismo punto, entonces no va a haber ningún error. Entonces, ¿cómo elige uno el valor de K? Bueno, no es que haya un método científico tal vez, sino que es más bien una heurística. Uno tendría que elegir un valor de K para el cual sea como el punto de inflexión, ¿no? Como si fuese una especie de codo, imagínense si esto es un brazo, como si fuese una especie de codo, y tal vez un valor de K 4 o 5 es un punto aceptable, porque ya después no caen tantos, no, el error no cambia tanto, sino que va, por supuesto que va convergiendo a 0, pero no cambia tanto, fíjense, a diferencia de K igual a 2 con K igual a 3, 4, ya en este punto la métrica del error es cada vez más similar. Entonces un valor, por ejemplo, de K igual a 4, K igual a 5, podría ser un valor aceptable. Probamos con K igual a 5, le hacemos fit a nuestros datos, lo ploteamos, y fíjense cómo es el agrupamiento que hace el algoritmo con K igual a 5 clusters, ¿sí? De vuelta, uno conoce los datos, sabe que en realidad había 3 especies, pero en la vida real uno no conoce cuántas clases hay, ni siquiera puede que no haya clases, entonces prueba, se da cuenta que un agrupamiento con K igual a 5 puede estar bien, y avanza con ese K. Bien, entonces nos quedan estos 5 clusters de esta forma. Vamos a ver ahora entonces lo mismo, pero con clustering jerárquico. Nos importamos agglomerative clustering, sklearn, nos creamos la instancia con K igual a 3 clusters, en este caso definí el linkage como complete, ¿sí? Recuerden que ahí estaban los 4 tipos de posibilidades de medir las distancias entre los clusters, ¿sí? Le hacemos fit a nuestros datos, obtenemos los labels, ¿sí? Acá, como pasó lo mismo con K-means, el algoritmo le asignó a cada punto un label, 0, 1 o 2. Y hacemos el plot para ver el agrupamiento. Fíjense que también es bastante parecido, tal vez en este caso, este clúster rojo tiene un poco más de datos que lo que tenía en K-means. Creo que K-means había cortado más o menos por acá, y acá tiene un poco más de datos, es un clúster un poco más grande el rojo que el verde. Pero de vuelta, no hay un agrupamiento correcto, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora qué pasa con clustering espectral, ¿sí? Nos importamos spectral clustering con 3 clusters, le hacemos fit a nuestros datos, obtenemos los labels, acá podemos verlo, y mostramos el agrupamiento que genera. Fíjense, acá pasa como un poco lo contrario, ¿no? El clúster este que está un poco más arriba es más chico
que el clúster este que está acá abajo. Esto, como están bastante diferenciados, bastante separados del resto, en general todos los algoritmos lo detectan igual cuando hacemos con k igual a 3. Salvo el de k igual a 5, si recuerdan, que ese como que lo dividía a la mitad, pero bueno, porque tenemos más clústeres para armar. Bien, y vamos a optimizar ahora, vamos a ver cómo podemos optimizar la cantidad de autovalores. Si lo recuerdan, de lo que estuvimos charlando hace un rato, el clustering espectral era el que teníamos que armar la matriz esa con los autovalores, con los autovectores en realidad. Y dijimos que en general utilizamos una cantidad k igual a la cantidad de autovectores que usamos. Entonces, vamos a ver cómo podemos optimizar esto. Nos importamos de la librería SizeP estas funciones que nos permiten calcular la matriz laplaciana. Fíjense, de Spectral, que era la instancia que yo había creado acá para calcular el clustering espectral, lo que hago es le pido la matriz de afinidad. Me devuelve entonces la matriz de afinidad. Y usando la matriz de afinidad, utilizo entonces esta función que me devuelve la matriz laplaciana. Y utilizo esta función para calcular los autovalores y los autovectores. Y lo que podemos hacer ahora entonces es mostrar cómo queda según el número de autovalor y el autovalor que corresponde. Y acá la heurística que nos permite elegir qué cantidad de autovalores nos conviene utilizar es elegir el momento en el que haya un gap más grande. O sea, el momento en el que pasar de un autovalor a otro implique un salto más grande en el valor del autovalor, ¿sí? Entonces, para eso lo podemos calcular de esta forma, ¿sí? Buscamos el valor máximo entre las diferencias, ¿sí? Y nos dice que el valor óptimo sería igual a 2. Fíjense que acá está este salto que parecería ser el salto más grande que hay entre todos los autovalores. Entonces ahora hacemos el agrupamiento con k igual a 2, que se supone que es el valor óptimo que nos dio. Hacemos un fit, lo ploteamos, y así nos queda el agrupamiento con k igual a 2. Que fíjense que si yo no les contaba que había 3 clases, que teníamos 3 subespecies de flores o de plantas, este parecería ser un agrupamiento bastante coherente, ¿no? Si yo a priori no les mostraba de qué se trataba el set de datos, muchos de ustedes tal vez hubieran dicho que un agrupamiento interesante hubiera sido este que está acá. Y fíjense que es el que nos da utilizando esta cantidad óptima de autovalores, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces la ventaja del clustering espectral. Habíamos dicho que el clustering espectral era muy útil cuando teníamos datasets que no eran lineales o que digamos, una forma del otro está metida sobre la otra, así que no lo podemos separar de forma lineal. Entonces, para eso vamos a generar un dataset que no sea lineal. Vamos a utilizar esta función makeMoons de scikit-learn. Fíjense cómo queda el set de datos. Fíjense que tenemos como 2 medialunas, ¿sí? Entonces, este set de datos no lo podemos separar de forma lineal. Para eso tenemos que usar alguna curva, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa si usamos k-means con k igual a 2, ¿no? Uno a priori se da cuenta que, de forma intuitiva, tenemos 2 clusters, o tendríamos 2 grupos grandes de datos. Esta medialuna que está por acá, y esta otra que está por acá. Vamos a ver qué pasa con k-means. Entonces, vamos a hacer un k-means con k igual a 2, ¿sí? Creamos la instancia, le hacemos fit, y nos fijamos, a ver, nos tomamos los labels, y acá lo que hacemos es, ploteamos con el agrupamiento que nos dio k-means. Fíjense que k-means no logra hacer el agrupamiento como nosotros creíamos que debería ser el agrupamiento. Como nosotros, viéndolo, porque es en 2D y lo podemos visualizar, suponemos que tendrían que estar separados o agrupados los datos de este set de datos, ¿sí? Entonces fíjense que por ahí k-means acá nos falla un poco, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el clustering espectral ahora. Hacemos exactamente lo mismo. Fíjense acá una cosita, bueno, ahí spoileé un poco, pero tomamos k igual a 2, y fíjense que acá yo puedo definir cómo quiero, con qué enfoque quiero armar la matriz de afinidad. Creo que por default está la matriz esa con la fórmula que les había mostrado, pero si recuerdan que teníamos esos 2 enfoques, uno era ese y otro el de los vecinos más cercanos, yo puedo decirle al Spectral Clustering que quiero utilizar el enfoque de vecinos más cercanos, por ejemplo. Obviamente que en todos los algoritmos que tienen agrupamientos aleatorios o que tiene que ver algo, lo aleatorio juega en el algoritmo, tenemos que definir la semilla, como hacíamos en Machine Learning, ¿sí? Y bueno, como podemos ver acá, fíjense que el clustering espectral no los separa de forma ideal, tal vez, pero mejora bastante con respecto a lo que era k-means, ¿sí? Intuitivamente parece un mejor agrupamiento este que el que nos había mostrado antes k-means.
Tal vez si optimizamos algún valor, tal vez si probamos con algún otro tal vez si probamos cambiando la forma de la afinidad, nos da un mejor agrupamiento inclusive, con estos puntos tal vez que están acá, pero en principio ya mejora mucho con respecto a K-means. Vamos a ver entonces ahora el último que estuvimos estudiando, que era el dbScan. Hacemos lo mismo, lo importamos, nos creamos una instancia, le hacemos fit al set de datos. En este caso volvemos al set de datos que teníamos antes, el de las plantas, ¿sí? Un comentario acá que es a los outliers los marca con -1. ¿Sí? Si ven que si yo tomo los labels acá, fíjense que yo le pedí, mejor dicho, el dbScan no recibe como input una cierta cantidad de clusters. Fíjense que acá nos generó 2 clusters nada más, el 0 y el 1, ¿sí? Y nos marcó algunos puntos con -1, y los puntos marcados con -1 son outliers. Graficamos entonces nuestro agrupamiento, y fíjense que nos armó 2 clusters, y todos los que están marcados en rojo son outliers, ¿sí? Bien. Ahora, esto podría obviamente cambiar a medida que nosotros le demos otro valor a epsilon y otro valor al valor de... ¿Cómo era? Perdón, mejor dicho, al valor de epsilon, ¿sí? Entonces, podemos optimizar este valor utilizando esta función, esta clase de Nearest Neighbors de scikit-learn. Entonces, fíjense que lo que hacemos acá es calculamos las distancias de cada uno de los vecinos, cada uno de los puntos con todos los otros, con sus 5 vecinos más cercanos, calculamos las distancias, las ordenamos, y fíjense este gráfico, lo que hacemos. Tenemos a qué distancia están los K vecinos más cercanos, y fíjense que tenemos las cantidades, ¿sí? Y acá de vuelta, lo que tendríamos que encontrar es un punto de distancia para el cual sea como una especie de punto de inflexión, para el cual sea como si fuese el codo de un brazo, ¿sí? Entonces un valor de epsilon de 0,4, de 0,5, o de 0,4, 0,3, por esta zona, estaría bastante bien porque es el punto como de inflexión en el cual cambia la cantidad que tenemos. Bien, entonces si hacemos un dbScan con un epsilon de 0,4, hacemos un fit, mostramos el plot, fíjense cómo cambia un poco y tenemos ahora más outliers, ¿sí? Tenemos este de acá abajo con algunos outliers por acá, y este otro en verde con más outliers, ¿sí? De vuelta, como me gusta insistir, o sea, en principio nosotros conocemos el agrupamiento porque tenemos este set de datos, pero cuando lo aplicamos en la realidad, no conocemos cuál es el agrupamiento, no existe un agrupamiento, no conocemos si hay outliers tampoco, ¿sí? Entonces, no hay una forma correcta de hacerlo. Bien, y ahora vamos a usar algunas aplicaciones, tal vez un poco más divertidas que esto, que es, por ejemplo, utilizar un algoritmo de clustering para comprimir una imagen. Vamos a ver esto. Vamos a traernos una imagen, que yo tengo guardada acá, una imagen de Maradona, por ejemplo. La tenemos entonces como con todos los valores de sus píxeles, ¿sí? En este caso los vamos a tener para sus 3 valores en RGB, ¿sí? Para los colores. Vamos a tomar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene la imagen, es decir, tomamos la forma que tiene, ¿sí? Y la vamos a convertir en 2D para poder pasarla dentro de nuestro algoritmo de clustering. Ahora la tenemos en 2 dimensiones. Y le aplicamos K-means a este resultado de tener la imagen aplanada, digamos, en 2 dimensiones. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos K-means con K igual a 2 clusters. Lo que podemos hacer acá, tal vez que me salté esta parte, es, nosotros tenemos esta imagen de acá y tenemos valores para cada píxel, ¿sí? Entonces lo que podríamos llegar a hacer es, usando clustering, reemplazar el valor que tiene cada píxel por el valor del centroide más cercano. Entonces si usamos, por ejemplo, K igual a 2 centroides, lo que hacemos es, a cada píxel lo reemplazamos por su centroide más cercano. Entonces vamos a componer una nueva imagen usando solamente 2 colores. Vamos a tener solamente 2 valores posibles, ¿sí? Fíjense cómo queda entonces. Aplicamos K-means, tomamos los labels y le pedimos que nos dé los centroides para cada uno de los labels. Esto lo que hace, nos devuelve para cada uno de los puntos, para cada uno de los píxeles que tenemos, cuál es el valor del centroide más cercano. Fíjense cómo quedan los centroides. Fíjense que solamente tenemos 2 posibles, ¿sí? Porque usamos K igual a 2. Se repiten acá los centroides. Y ahora vamos a
hacer esta imagen comprimida. Fíjense cómo queda la imagen usando solamente 2 clusters, 2 centroides, ¿sí? Y esto puede servir para comprimir la imagen, ¿no? Porque ahora, si uno sabe, si uno tiene en mente que va a usar solamente 2 clusters, entonces con guardar solamente los 2 valores de los 2 centroides y saber la dimensión de la imagen, ya puede reconstruir la imagen perfectamente. Y saber, mejor dicho, saber para cada píxel, saber a qué centroide corresponde, y con guardarse los valores de los centroides, ya puede reconstruir la imagen. Fíjense que entonces no tenemos que guardarnos, la imagen está compuesta por estos 3 valores para cada uno de los píxeles, ¿sí? En la imagen original, estos 3 valores para cada píxel difieren completamente. Entonces ahora, podemos, en vez de tener 3 valores, podemos guardarnos solo uno, que sea para cada píxel a qué centroide hay que asignarlo, y nos guardamos los 2 valores de los centroides, o sea, nos guardamos esto que tenemos acá, este array de acá, este array de acá, que son los valores de los centroides. Y después para cada píxel, en vez de guardarnos 3 datos, es decir, los 3 colores, nos guardamos solamente un dato, que es el centroide más cercano. Y con eso podemos reducir, ya por ejemplo, en 2/3 la cantidad de datos que tenemos que guardar. Y podemos reconstruir la imagen de esta forma. Como ven, con k igual a 2 centroides, k igual a 2 clusters, la imagen no se ve exactamente igual que la imagen original, pero miren qué pasa, por ejemplo, si usamos 10 centroides. Ya la imagen se ve bastante más parecida, ¿sí? 10 centroides serían 10 colores distintos que estamos usando. Y acá de vuelta, solamente estamos guardando, estamos reduciendo también casi en 2/3 la cantidad de datos que tenemos que guardar, porque para cada píxel nos guardamos el centroide más cercano y nos guardamos, en este caso, los 10 valores de los centroides, ¿sí? Y con eso podemos reconstruir la imagen. ¿Ok? Esto es una aplicación interesante de clustering en la vida real, por si alguno tenía tal vez alguna duda de cómo, por ejemplo, puede ser útil un algoritmo de este estilo para este tipo de cosas, por ejemplo. Y ahora vamos a ver otra aplicación de clustering, que es, por ejemplo, lo que les contaba antes, cuando Santiago, no me acuerdo quién me preguntó, ¿para qué se podría llegar a utilizar estos algoritmos? Imagínense que tenemos, yo les había puesto el ejemplo de los clientes de una empresa. Bueno, imagínense que tenemos canciones ahora, ¿no? Tenemos un set de datos con canciones, vamos a importarlo. Fíjense que este set de datos, tenemos un montón de canciones, 170.000 canciones, y tenemos valores que miden métricas, features serían de la música, por ejemplo, la valencia, la danzabilidad, la energía, el ruido, la popularidad de la canción, el speechiness, el tempo, bueno. Tenemos un montón de variables. Entonces, fíjense, me voy a quedar acá con los nombres de las canciones nada más. Ahora van a ver para qué va a ser útil, nos va a servir para recomendar esto. Y nos quedamos en el data frame nos quedamos solamente con estas features, estas variables, que nos dan entonces una idea de cómo es la canción. Nos quedamos con esto entonces. Vamos a escalar los datos, porque muchos de nuestros algoritmos funcionan con distancias, entonces vamos a escalar nuestros datos. Tenemos nuestros datos escalados, y fíjense ahora vamos a probar con un valor más chico. Vamos a ver qué pasa con 100 centroides, ¿no? Vamos a usar k-means con 100 centroides. Vamos a hacerle fit a nuestros datos. Puede que tarde un poquito porque tenemos muchos datos. Entonces, lo que estamos haciendo acá, a grandes rasgos, es, con todas las canciones que tenemos, vamos a querer agruparlas, en este caso, en 100 grupitos, en 100 clusters. Entonces, ¿cómo hacemos para recomendar después? Bueno, para recomendar, alguien podría decirme una canción, yo me fijo en qué clúster está esa canción, y te recomiendo canciones cercanas que están en ese clúster, ¿sí? Obviamente, si tenemos 100 clusters para 170.000 canciones, va a ser un poco una mezcla, ¿no? Porque agrupar 170.000 canciones en 100 grupitos no va a ser tan preciso, pero si yo pudiera tener más clusters, por ejemplo, no sé, 10.000 clusters, entonces ya tal vez ya voy a tener menos canciones en cada clúster, y la recomendación que pueda hacer va a ser más similar, ¿no? Voy a tener grupitos más similares entre sí. Entonces, de esta forma puedo agrupar a las canciones y tener
y hacer recomendaciones de alguna manera. Bueno, en este caso lo estamos haciendo con canciones, pero como les decía antes, por ejemplo, imagínense que son una empresa que tiene clientes y quiere agrupar a sus clientes en grupitos. Alguien dice, por ejemplo, de marketing, queremos hacer una campaña de publicidad, necesitamos tener 10 grupos distintos de usuarios y para esos 10 grupos vamos a armar de forma personalizada algún tipo de publicidad o algún tipo de, no sé, recomendación o de algo. Entonces, bueno, yo pero no sé, no puedo decir cuáles son los grupos de usuarios, porque no tengo grupos de usuarios definidos. Y lo podría hacer de forma un poco más artesanal, diciendo, bueno, lo separo por edad, lo separo por, no sé, algún gusto que tenga, qué sé yo. Pero con clustering entonces puedo tomar un montón de otras variables y puedo dejar que el algoritmo solo, por ejemplo, me diga cuál es la cantidad deseada o la cantidad ideal de agrupamientos para hacer, o de clusters o de grupos para formar. Y eso lo puedo usar después, por ejemplo, para un negocio, para hacer esta publicidad o para hacer una cierta recomendación. Bueno, se está tomando un tiempito en en calcular los clusters, o sea, son muchos datos, pero la idea entonces es, una vez que tenemos los datos asignados, las canciones asignadas a cada clúster, la idea entonces es después decir, bueno, me fijo en qué índice está una canción, por ejemplo, Hey Jude, y lo que hago es, me fijo entonces, ahí está, ahí terminó, me fijo cuáles son las canciones, fíjense, lo que hago es, le agrego al data frame este label que me dice para cada punto, para cada canción, a qué grupo se le asignó. Y lo que hago entonces es me fijo en qué índice se encuentra la canción Hey Jude, me fijo en a qué clúster, a qué grupo quedó asignada esa canción, y después lo que hago es tomo todas las canciones que están asignadas con ese mismo label. Entonces hago eso, y después, bueno, las printeo acá, y acá me tira, por ejemplo, algunas canciones que en principio, mejor dicho, en principio son similares, no me atrevería a decir eso, sino que diría que quedaron asignadas al mismo clúster que Hey Jude. Como les decía antes, a medida que tengamos un K más grande, una cantidad más grande de clusters, seguramente las canciones que queden agrupadas dentro del mismo grupo, del mismo clúster, van a ser más similares entre sí. Acá como tenemos un montón de datos, 170.000 canciones y 100 clusters nada más, va a haber una mezcla bastante grande. Por eso que por ahí una de las canciones que están acá no tiene tanto que ver con la que dijimos, pero si se toman el tiempo de usar un K más grande y esperar a que ejecute el algoritmo, fíjense que con K igual a 100 y 170.000 filas, se tomó un par de minutos. Si hacen ese ejercicio, pueden tal vez encontrar una forma interesante de hacer recomendaciones de canciones, por ejemplo. Entonces con esto tenemos dos aplicaciones en la vida real para aplicar clustering que sea útil para algo más allá del experimento que podemos hacer en clase, por ejemplo, con el dataset de las flores. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Una consulta, algún comentario? Bueno, genial, entonces. Después va a quedar el collab y la presentación en el canal de YouTube con la clase, con la grabación. Sí, Yo tengo una duda, Ignacio. sí, Vos estabas mostrando, por ejemplo, lo de la foto de Maradona, que sí, la bajaste a 2 y a 16 clusters, y después y decías que se podía comprimir un montón la foto, ¿no? Creo que hasta decías decir que 2 tercios. claro. Y ese tipo de compresión Sí. que permite reconstruir después la imagen, ¿le gana a JPEG o PNG, por ejemplo? Y ahí no lo sé. Habría que investigarlo, habría que probarlo. También depende de la cantidad de clusters que uno use, ¿no? Fíjate que con 2 clusters nos queda una foto que uno se da cuenta que es Maradona, por ejemplo, pero que no se ve igual que la foto original. Pero tal vez, no sé, usando 50, podemos probar con 50, con 100 clusters, la foto se ve prácticamente idéntica y uno está reduciendo un montón la cantidad de datos que tiene que guardar. Ahí probamos con 100, a ver cuánto tarda, a ver cuánto lo hace. A ver, ahí está. Fíjate, mira, con 100 clusters está prácticamente igual la foto. Esta es la foto original, esta es la foto con 100 clusters. Está prácticamente igual la foto. ¿Y Y cuánto fíjate, pesa cada uno? Cada una. no, la foto, si yo me descargo la foto así va a pesar lo mismo que la foto original. Pero lo que yo digo es que cómo se puede comprimir es lo siguiente. Uno lo que puede hacer, uno para guardar la foto tiene que guardar esto, ¿no? Tiene que guardar, para cada píxel tiene que guardar los 3 valores RGB, ¿sí? Ahí estás.
Sí, claro. Bien, entonces, lo que podemos llegar a hacer es, en vez de guardarnos 3 floats para cada píxel, es guardarnos solo uno, que sea a qué clúster está asignado. Eso es lo que yo digo que se puede reducir. Entonces, para cada píxel, en vez de guardarte 3 floats de los 3 valores de los colores, me guardo a qué clúster quedó asignado, cuál es su clúster más cercano. Entonces, con guardarme los 100 valores de los clústeres y para cada píxel a qué valor fue asignado, puedo reducir un montón la cantidad de datos que tengo que almacenar. Yo digo reducir 2/3 porque pasarías de tener, para cada píxel, en vez de 3 valores, tendrías solo uno. Después tenés que almacenarte, por supuesto, los valores de los centroides. Y a la hora Bueno, de... Sí. está muy claro como lo explicaste, la verdad, ¿eh? Pero me preguntaba si todavía le llegaba a ganar a algoritmos más tradicionales de compresión. Eso no lo sé. Habría que probarlo y habría que investigarlo. A priori, así, a grandes rasgos, se ve bastante bien. Mira, con 100 se ve bastante parecida. Habría que investigar, habría que buscar si le gana a otros algoritmos de compresión. Yo creo que algún algoritmo debe funcionar de esta manera de compresión que se utilice en la vida real, porque es bastante fiable, ¿no? La imagen que se genera usando solamente 100 clusters, por ejemplo. Podríamos probar con menos, a ver cuánto se parece. Por ejemplo, habíamos probado con, creo que eran 10, probamos con 100, a ver con 50. Bueno, con 50 también está prácticamente igual, ¿no? Se nota que tiene mejor definición tal vez esta que esta otra, pero la imagen, si yo te la muestro, no, en principio no parece que fue comprimida. Así que yo calculo que debe haber algún algoritmo que se utilice o algún programa que utilice este tipo de algoritmos de clustering para comprimir imágenes. Pero no sé si con certeza si le gana o no. Habría que investigarlo. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Otra consulta, comentario? Bueno, si no hay más dudas, entonces cerramos acá. Después entonces va a quedar el collab y la presentación en el video de YouTube, ¿sí? Y cualquier cosa igual me pueden consultar por el Slack, sin problema. Bueno, excelente. Gracias a todos entonces. Buenas noches. Sí. Pensé que me habían levantado la mano. Bueno. Nos vemos. Chau, chau.